Shalom, saludos hermanos y amigos. Vamos a comenzar ahora la grabación y presentación del capítulo 13 de Hebreos. Estoy un poco afónico otra vez. Bueno, pues el capítulo 13 es el último del libro a los Hebreos, ya lo saben. Y con esto terminamos la serie de estudios, o más bien análisis del libro a los Hebreos. Para luego continuar con una serie de estudios distintos de las Sagradas Escrituras. Bueno, pues voy a mostrar enseguida el documento, como acostumbramos, para que me acompañen en la lectura. Aquí está. Perek Yod Gimel, capítulo 13 de Hebreos. Verso primero es clave. El amor de hermanos permanezca. Inicia a decir el capítulo final de este libro, el escritor proclamando o exhortando a que permanezca el amor de hermanos, el amor fraternal, ahabat ha'achim, o sea, amor de hermanos. En español también se puede traducir amor fraternal. Y enseguida sigue diciendo el verso 2, la hospitalidad a los extraños, no la olviden, porque hay quienes hospedaron mensajeros por ella sin saberlo. Quiere decir que la hospitalidad es muy importante, hermanos. Yo sé que en días modernos es un poco difícil practicar la hospitalidad como se practicaba antes, ¿verdad? Es decir, que se hospedaban incluso a los extraños o extranjeros para quedarse a dormir en la casa de uno, ¿no? Del que ofrecía la hospitalidad. Hoy día, pues eso con extraños no se puede hacer, porque ustedes saben cómo está la vida, ¿verdad? De la delincuencia y los asaltos y todo lo demás que ustedes saben que sucede, pues hoy día la situación cambia y es incluso hasta peligroso dar hospedaje a un extraño, ¿no? Incluso es peligroso darle ponco, dicen en Puerto Rico, o un aventón, como dicen en otros países, un ride a personas que van caminando por la carretera, ¿sabe? Es bueno hacerlo si uno conoce a la persona, pero a extraños es un poco peligroso, puede ser peligroso, ¿verdad? Montar en el carro a un extraño. Bueno, pues, pero eso es hospitalidad. Dice aquí, la hospitalidad a los extraños no lo olviden. Pero hoy día la hospitalidad a los extraños no se hace invitándolos a quedarse a dormir en tu casa. La hospitalidad hoy día es diferente, ¿verdad? Pero se puede practicar la hospitalidad, solo que de una manera diferente. Si una persona más o menos confiable, uno la puede dejar entrar a su casa y conversar con ella y darle algún refrigerio si le hace falta, ¿verdad? O no sé, algo de comer, según sea la necesidad. Y ya, o si no, pues en la casa, en el balcón, a veces uno recibe visitas que de extraños y puede ofrecerles algún refrigerio, ¿verdad? Y conversar. Eso es hospitalidad también. Estamos hablando de extraños, porque cuando se trata de conocidos o vecinos o amigos, pues ya eso es mucho más lo que podemos hacer por ellos, obviamente, ¿verdad? Y si es familia, ni hablar. Y hermanos en la fe, pues ya ustedes saben, la hospitalidad es muy, muy importante, de la manera que sea, ¿verdad? Hay diversas maneras de practicar la hospitalidad. Dice que hay quienes hospedaron mensajeros por ella sin saberlo. Usted sabe si la persona que usted hospeda en su casa, o sea, en términos de, no necesariamente para dormir, ¿verdad? Pero como ya explicamos, en términos de ofrecerles algo, un refrigerio, algo, o al menos una conversación, o agradarlos de alguna manera, ¿verdad? Pues eso, hay personas que han hospedado mensajeros de Yahweh, mensajeros del Eterno, en su casa, sin saber que eran mensajeros del Eterno. Incluso como en el griego, la palabra mensajeros es ángelos, en singular, y ángeloi en plural. Pues se entiende y muchos entienden que incluso personas hospedaron ángeles sin saberlo.
Y el caso clásico es el caso de Abraham, que ofreció su hospedaje, ¿verdad? Su entretenimiento y comida y todo a 3 hombres que aparecieron por allí. Y él no sabía de momento que eran ángeles del cielo, ¿verdad? Manifestados como hombres. Pero no necesariamente siempre es así. O sea, pueden ser mensajeros del cielo humanos, mensajeros humanos del cielo, que pueden llegar a su puerta a pedir algo, no sé, alguna donación o cualquier cosa, o simplemente a saludar y visitar. Y puede ser que sea un mensajero del Padre Celestial, no un ángel espíritu del cielo, sino un ser humano que puede ser mensajero del Padre también. ¿Okay? Entonces, en el verso 2, me disculpan que hoy estoy más afónico que otras veces. El verso 3 quise decir, acuérdense de los presos. Oh, eso es importante también. Como si ustedes estuvieran presos con ellos. Y de los afligidos, como que también ustedes están en la carne. Hermanos, eso, eso es fundamental. Claro, usted dice, ¿por qué acordarme de los presos si los que están presos son los bandidos? No siempre es así. Hay personas que están presas y por algún error que cometieron, un delito, ok, pero no necesariamente son bandidos, ¿eh? Porque cualquiera puede cometer un error y hacer y un delito, cometer un delito y pues, va a la cárcel, ok, pero no necesariamente es un bandido. Y incluso algunas personas inocentes han ido a la cárcel. Eso no es nuevo, eso se da, yo creo que en todos los países. Y, y otro tipo de situaciones, ¿verdad? Que han hecho que esa persona vaya presa, pues a veces hasta tonterías, aparentemente, ¿verdad? De todas maneras, pues hay que acordarse, es bueno acordarse de los presos. ¿Qué quiere decir acordarse? Bueno, en primer lugar, orar por ellos, ¿verdad? Para que se rehabiliten los que han cometido delincuencia y para que sean llamados a la luz del Evangelio y de cualquier manera orar por ellos. Y si hay la oportunidad de visitar a los presos en su localidad, ¿verdad? En su ciudad, si hay una cárcel, que en algunas ciudades hay una cárcel pequeña, es buena idea visitar a esas personas y llevarles algún refrigerio, alguna literatura para leer y conversar con ellos. Todo eso lo hacen muchas personas. Muchos creyentes hoy día hacen eso y eso es digno de imitar. ¿Ok? Como si ustedes estuvieran presos con ellos. Luego dice acordarse de los afligidos, afligidos, como que también ustedes están en la carne, dice. Quiere decir que, por ejemplo, es algo meritorio y bueno visitar personas a quienes se les ha muerto un familiar, que están de duelo o están en algún velatorio o algo por el estilo, de un vecindario, de allá, el vecindario suyo. Es una buena obra, loable visitar a estas personas que están afligidas, ya sea por muerte de un pariente o por alguna otra cosa, ¿verdad? Un accidente que han tenido, etcétera, etcétera. Siempre acordarse de los que sufren, eso es importante. Eso es parte es más, eso es parte de toda religión. Prácticamente en toda religión se habla de eso, de la misericordia, etcétera. Así que no hay nada demasiado difícil de hacer que nos pida el apóstol aquí. Ok, vamos a mostrar nuevamente el documento para el verso 4. El matrimonio sea honroso en todos y su lecho sea sin contaminación. A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará el poderoso. Ok. El matrimonio sea honroso en todos. O sea que el matrimonio no es de ninguna manera deshonroso, al contrario, aunque puede ser que algunos lo vean como algo deshonroso o por lo menos algo innecesario, ¿verdad? Pero sí, el matrimonio es necesario y debe ser honroso para todos. Y que su lecho sea sin contaminación. Entonces, enseguida pasa a aclarar o especificar a qué se refiere cuando dice que su lecho sea sin contaminación. O sea, que no haya fornicación en el matrimonio, que no haya adulterio.
Esa es la explicación de lo que dijo primero, de que sea sin contaminación. Porque esas dos prácticas, la fornicación y el adulterio, contaminan el matrimonio, o sea, dañan el matrimonio, dañan el matrimonio. Y me han preguntado algunas veces, ¿y cuál es la diferencia entre fornicación y adulterio? Bueno, la palabra fornicación, que viene del griego pornía, es cualquier acto eh, prohibido, cualquier acto que tenga que ver con alguna relación sexual prohibido. Por ejemplo, hay distintos tipos de fornicación. Algunos dicen, no, esa fornicación es acostarse con otra persona sin estar casado. No, bueno, esa puede ser una manera, hay muchas maneras de fornicación. La prostitución es un tipo de fornicación. De hecho, en hebreo hay una sola palabra para ambas cosas. Zenut es fornicación en hebreo y zenut es prostitución, ¿no? La misma cosa. ¿Okay? O sea, la misma palabra. Pero en español se hace, bueno, en hebreo también, la palabra zenut se puede aplicar a varias cosas, ¿verdad? Varios actos distintos. No solamente que un hombre se acueste con una prostituta, por ejemplo, o viceversa, sino también fornicación puede ser lo que llaman ¿cómo se llama? Cuestión de acostarse con animales. Zoofilia, de momento se me escapa la palabra. Zoofilia es un tipo de fornicación. ¿Okay? Otro tipo de fornicación que se especifica claramente en la Torá es la homosexualismo. O sea, que un hombre se acueste sexualmente como si fuera con una mujer con otro hombre. Y viceversa, ¿no? Perdón. Así que es otro tipo de fornicación, el homosexualismo o el acto homosexual. Y bueno, hay otros actos que pueden consistir en fornicación. Ahora, el adulterio es otro de los actos que es también que se constituye como fornicación. O sea, toda fornicación es adulterio, pero todo adulterio es fornicación. O sea, el adulterio es un tipo de fornicación. ¿Ok? Y ya eso no hay que explicarlo los creyentes y los que conocen la Torah, no las explicaciones de algunos pastores por ahí que no conocen la Torah. Saben lo que es adulterio, ¿verdad? Porque a veces se le llama adulterio a algo que no es. Bueno, pero vamos a dejarlo hasta ahí porque ese no es necesariamente el tema de hoy. Apártense del mal, sigue diciendo el verso 5, apártense, perdón, de amar la plata. Fíjense que no dice apártense de la plata, plata es dinero. No dice apártense del dinero, no, dice apártense de la plata, del amor, perdón, de amar la plata. No dice apártense de la plata, no dice apártense del dinero. El dinero es necesario, la plata es necesaria y no es mala en sí misma. Pero el amor al dinero es otra cosa, como dice también otro escritor de la Sagrada Escritura, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Ahí está, no es el dinero la raíz de todos los males, pero sí el amor al dinero. O sea, ese afán, ese apego exagerado a acumular riquezas, a hacer dinero, de eso que se trata. Esa es la raíz de todos los males. Pero aquí nos exhorta a los creyentes que se aparten de amar la plata, o sea, el dinero. De hecho, la palabra kesef en hebreo, que es la que se usa aquí, mírenla aquí en la transliteración, kesef, mírenla acá en hebreo ashurit, kesef. Kesef significa literalmente plata, el metal ese que se llama plata, pero que también se le dice así al dinero, cualquier, aunque sea de oro, aunque sea de papel, eso se le llama plata, ¿verdad? Y luego dice, estén contentos con su porción. Eso no quiere decir que uno no pueda aspirar a mejorar en la vida. No quiere decir que uno no pueda aspirar a ganar más dinero en el futuro, ¿verdad? En un empleo. ¿Ok? Pero dice, estén contentos con su porción
en el sentido de que aunque no alcance usted grandes cantidades de dinero, aunque tenga un dinero suficiente para vivir, y siempre que tenga dinero suficiente para vivir, debe estar contento con eso, ¿ok? Y alegrarse y agradecer al Creador y a la vida el tener esa oportunidad de tener su dinero, ¿verdad? Porque Él dijo, no te desampararé y no te dejaré. Ahí está el fundamento de esta exhortación. El Padre no va a abandonar a sus hijos. El Todopoderoso no va a abandonar a sus hijos que le aman y que le sirven. Por lo tanto, podemos estar confiados en que sea poco, regular o mucho, el Padre nos va a proveer a todos de alguna manera, ¿verdad? A veces que no vemos la manera en que Él nos ayuda y nos provee, pero bueno, Él nos provee de una manera o de otra. Y es bueno estar contento y agradecido por eso. Entonces, el verso 6. Por tanto, confiamos y decimos, Yahweh está por mí como ayudador, no temeré. ¿Qué me hará el hombre? Ahí está, hermanos, la máxima principal de esta parte, de este capítulo. Si Yahweh está con nosotros, si el Padre Celestial Todopoderoso está por y con nosotros, y como nuestro ayudador, ¿por qué tenemos que temer? No tenemos nada que temer. Y temer de que, pues, de lo que sea. ¿Qué me puede hacer el hombre? El ser humano podrá afectarnos como sucede, incluso podrá quitarnos la vida, pero no la vida eterna. Como dijo el maestro, en otras palabras, podrán matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma, porque el cuerpo es lo físico, el alma es la vida espiritual. Entonces, esa vida que el Padre nos ha dado, no, eso no la puede matar ningún hombre. Así que esto no quiere decir, hermanos, tampoco de que uno no tiene que cuidarse, ¿verdad? No tiene que protegerse, no tiene que estar atento, ¿verdad? A las situaciones, que no vaya, por ejemplo, a entrar un bandido en su casa si usted deja la puerta abierta de noche. O sea, que hay que protegerse, pero lo que está diciendo es que no debemos vivir en temor. Hay gente que vive en temor constante. Eso es lo malo. Y eso es lo que perjudica. Y eso es lo que no quiere el Padre Celestial de sus hijos. ¿Ok? Entonces vamos a ver el verso 7. Acuérdense de sus dirigentes, Manjigim, Manjigajem. Esos son sus dirigentes que los dirigieron a ustedes a la palabra del gran poderoso. Consideren el resultado, o sea, el fin de su conducta e imiten su fe. Mira qué bonito, hermanos. Tenemos que, y estamos llamados a acordarnos, a recordar a nuestros dirigentes, los que nos ayudan, los que nos han enseñado, los que nos han dirigido a la palabra del Todopoderoso. ¿Cómo nos acordamos de ellos? Bueno, primeramente orando por ellos. En segundo lugar, obedeciendo sus consejos, ¿verdad? Haciendo válidos y considerando valiosos sus consejos, escuchando sus opiniones y sus consejos y sus enseñanzas, ¿verdad? Y en algunos casos también ofreciéndole alguna ayuda financiera a los que están en necesidad, porque hay pastores que no necesitan nada. Es más, hay pastores millonarios en el cristianismo, no entre nosotros. Ni uno solo es rico siquiera entre nosotros. Pero en la cristiandad hay pastores millonarios. ¿Qué necesitan ellos? Nada. Tienen para dar, aunque no dan. Pero sí, de vez en cuando, pues si usted está en una congregación, en un grupo, que su pastor, su anciano, su dirigente, como quiera que se llame, pues está en alguna necesidad, hermanos, es lo más justo y santo que hay, es poder darle alguna ayuda financiera a esa persona. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo ahí. Acuérdense los dirigentes. Consideren el resultado de su conducta e imiten su fe. Eso es lindo, hermanos. Si usted ve a un dirigente espiritual con una conducta buena, pues es digno de imitar, es digno de emular, es digno de considerar y decir, bueno, yo quisiera por lo menos ser así, así, de esta manera, ¿verdad?
Y no solo quererlo y desearlo, sino también tratar de poner en práctica lo que usted aprende de sus dirigentes. ¿Okay? Y del verso 8, Yeshua o Yahoshua, el Mesías, como era ayer, así es hoy y también por los siglos. Wow, ese es el fundamento de nuestra fe. Yeshua o Yahoshua, Yeshua es la forma aramea, ya lo hemos dicho muchas veces. Yahoshua es la forma hebrea original de su nombre. Es como era ayer, así es hoy y también por los siglos. Eso dice mucho, hermanos. Eso dice mucho. Que no es un hombre que cambia como los hombres mortales, porque él es inmortal. Él es semejante al Padre. ¿eh? Entonces no cambia. Es lo mismo ayer, hoy y mañana será igual. Así que ahí tenemos un fundamento sólido y muy importante para basar nuestra fe. Verso 9 dice, no se dejen mover por enseñanzas diversas y extrañas, porque bueno es afirmar nuestro corazón en la gracia. Y no con interés de comidas que no aprovecharon a los que se ocuparon en ellas. Hermanos, este verso es fundamental. Hebreos 13:9, deben grabárselo en la mente. No se dejen mover por enseñanzas diversas y extrañas. Ustedes saben lo que han aprendido aquí en muchas iglesias también enseñan cosas fundamentales. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Las asambleas de Yahweh, las congregaciones de Yahweh, los mesiánicos que guardan la Torá y observan, por ejemplo, el Shabbat, que es uno de los mandamientos importantes de la Torá, y algunas iglesias cristianas también que guardan el Shabbat, como la iglesia de Dios del séptimo día, y otras que se llaman algo así parecido y que guardan el Shabbat y otros mandamientos de la Torá. ¿Ok? Han estado estudiando estas personas por años, siglos, en términos de generaciones, ¿verdad? Esas verdades preciosas que enseñan estas asambleas, estas iglesias también. Entonces ahora vienen unos maestros nuevos por ahí a enseñar doctrinas contrarias a esas, contradictorias, como cuando hablamos del Shabbat, pues ahora dicen, no, que no es el Shabbat. Primero los maestros cristianos decían, no, el sábado eso no es para nosotros guardamos el domingo. Es una enseñanza extraña y diversa, eso no está en la palabra escrita del Padre. Ahora vienen otros por ahí enseñando que no, el sábado no es el Shabbat, el sábado no es el día de reposo, usted empieza a contar desde el día de la luna nueva, 7 días, el séptimo día es el Shabbat, aunque sea jueves, viernes o miércoles. No solamente una enseñanza extraña, sino una enseñanza errónea. ¿Okay? Nunca ha sido así en Israel, de que se observe el Shabbat contando desde la luna nueva, nunca. Eso hay quienes dicen y citan y supuestamente tienen evidencia de que fue así en algún tiempo. No, eso es falso. Nunca fue así en Israel. Eso es para poner un ejemplo nada más, ¿verdad? Hay otras cosas, otros temas en los que hay personas ahora enseñando cosas contrarias a lo que dice la palabra y contrarias a lo que ha sido la enseñanza por generaciones de Israel y de la iglesia, lo que llaman los cristianos la iglesia primitiva, que observaba todas esas cosas de las que estamos hablando, también. Entonces, pues aquí dice, no se deje mover por enseñanzas diversas y extrañas, porque bueno es afirmar nuestro corazón en la gracia, en el favor de Yahweh, y no con interés de comidas que no aprovecharon a los que se ocuparon en ellas. En otras palabras, muchos se han dejado mover por doctrinas extrañas a causa ahí habla de la comida, ¿verdad? Pero eso se aplica a otras cosas también, por causa del dinero. ¿Ah? Don Dinero, gran señor es Don Dinero, dice un refrán por ahí. Y ese señor se ha llevado a muchos a la destrucción. ¿Ok? Y enseñar doctrinas falsas también por el Don Dinero. Así que el apóstol nos exhorta también sobre esas cosas, hermanos, que parecen sencilleces, pero no lo son. Eso es bien importante.
Mira el verso 10. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen permiso los que sirven en la morada de comer de él. ¿Ok? O sea, los sacerdotes, los levitas, en los tiempos del templo, vivían del altar. ¿Eh? Y Pablo también dijo que los que sirven a Yahweh tienen derecho a vivir del altar. O sea, que los ministros, pastores, que dedican su tiempo completo al servicio del Padre, al servicio del Padre, a enseñanza de la Torah y de los mandamientos y de la voluntad del Padre, tienen derecho a que se les ayude, ¿verdad? Financieramente. Ok. Pero como hoy día eso se ha corrompido de tal manera que ahora lo que abunda por ahí es que los ciertos pastores quieren hacerse ricos y algunos millonarios a costa de la iglesia, entonces ahí es donde entra la corrupción y entra las cosas que son incorrectas. Ahora dice aquí, nosotros, los hebreos, dice, tenemos un altar del cual no tienen permiso de comer de él los que sirven en la morada. O sea, esas personas que están por el dinero no tienen permiso de comer del altar espiritual del Mesías Yahushua, que de eso es que está hablando aquí en lenguaje un poquito difícil de entender. De eso es lo que se trata. Tenemos un altar espiritual superior al altar físico de la antigüedad en el que se sacrificaban corderos y machos cabríos. Superior, porque es un altar espiritual, donde se ofrecen sacrificios de boca de los labios, alabanza de nuestros labios, como dice el profeta. Y en los que se presenta enseñanza sana, enseñanza bíblica, libre de tradiciones, sin la levadura de las tradiciones y los errores. Ese es el altar de que está hablando ahí. Es el altar espiritual del verdadero Israel de Yahweh. Y sigue diciendo, verso 11, porque los animales de los cuales es introducida su sangre en el santuario para expiación del pecado por mano del sumo sacerdote, sus cuerpos son quemados fuera del campamento. Otra vez trae a colación la comparación del culto sacrificial de aquellos tiempos, los tiempos del templo, ¿verdad? Entonces sigue en el verso 12, por esto también Yeshua, o Yahushua, padeció fuera de la puerta para santificar al pueblo con su sangre. ¿Fuera de cuál puerta? Fuera de la puerta de Jerusalén, porque allí estaba el templo, en Jerusalén, que ahora se llama en español Jerusalén, estaba el templo de Yahweh. Y entonces los sacrificios se hacían allí en el templo, era el único lugar donde se podía hacer sacrificios de animales. Ahora dice aquí que Yahushua padeció fuera de la puerta para santificar al pueblo con su sangre, porque su sacrificio fue especial. Su sacrificio no tenía que ver con los sacrificios del templo. La ofrenda de su vida, de su sangre, de su cuerpo, no tenía que ver con los sacrificios del templo. Eso fue un sacrificio súper especial. Un sacrificio para santificar de verdad al pueblo con su sangre, con su vida. ¿Ok? Así que es algo muy, muy especial y muy superior al culto, vamos a decir, al culto levítico, que existió hasta el año 70 de nuestra era común. Por eso dice el verso 13, así que salgamos a él, a Yahushua, fuera del campamento y llevemos su vituperio. ¿Verdad? Esto es un lenguaje simbólico, un lenguaje metafórico, un lenguaje hasta poético, ¿no? Ya que él murió fuera de la puerta de Jerusalén, ya que murió fuera del templo, ¿ok? Vayamos a él, no al templo donde se sacrifican animales, sino a él que murió fuera del templo y entregó su vida por nosotros, y salgamos a él y llevemos su vituperio. Eso quiere decir que estemos dispuestos a sufrir como él sufrió el vituperio. El vituperio quiere decir el insulto. ¿Y cuántos hermanos han venido a mí por escrito, verdad? Mayormente a decirme, hermano, desde que estoy en esta fe,
Mi familia ahora se me ha vuelto en contra, se burlan de mí, la gente por ahí, los conocidos, se burlan de mis ideas, de mis enseñanzas, y de mi práctica de la fe, etcétera, etcétera. Ese es el vituperio del Mesías, hermanos. A él le hicieron eso y mucho más. Lo vituperaron de muchas maneras, hasta el punto de asesinarlo o ejecutarlo. Vamos a decir, quizás la palabra asesinato no es la más correcta en ese caso. Él fue ejecutado como un reo porque él llevó sobre sí nuestros delitos y pecados de manera espiritual, ¿verdad? Simbólica. Y por nuestros delitos fue que él fue ejecutado. Cuando nosotros debimos haber sido ejecutados, pero él fue ejecutado por nosotros. Cuando digo nosotros, me refiero a toda la humanidad creyente. Todo el que cree en él y en su sacrificio es meritorio de recibir los beneficios de ese sacrificio. ¿Eh? Por eso cuando digo nosotros no me refiero a un grupo, una religión o una sociedad en particular, sino todo el que cree en él. Ok, vamos al verso 14, porque aquí no tenemos una ciudad permanente, aquí en la tierra, sino la ciudad por venir buscamos. Oh, ¿y por qué no dice ahí? Sino hacia la ciudad celestial nos dirigimos. ¿Entienden por qué hago esa pregunta, verdad? Porque hay algunas iglesias que están enseñando que el fin de nuestra fe, la meta de nuestra fe, la recompensa que se nos dará al final es ir al cielo y vivir en el cielo con el Creador. Hermanos, eso no es lo que enseña la Escritura. Y aquí lo da a entender con bastante claridad. Dice, no tenemos una ciudad aquí permanente, sino la ciudad por venir. ¿Qué quiere decir eso? Buscamos la ciudad por venir. Eso viene del verbo obvio, venir, algo que viene. No es que vamos allá, es algo que viene acá. Y usted sabe que en Apocalipsis capítulo 21 se describe claramente la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo para posarse aquí en esta tierra. ¿Ves? Entonces, esa es la ciudad que buscamos nosotros. Entonces, nuestra meta, nuestro interés no debe ser eso de salir volando hacia el cielo y vivir por allá en las regiones infinitas del universo. No, la vida eterna de los fieles que son discípulos del Mesías y que creen en el Creador, Yahweh, es aquí en esta tierra, hermanos. Y esa ciudad que buscamos va a venir a esta tierra. No hay que ir allá a donde está ahora, sino que vendrá. Eso es bien importante y es el mensaje fundamental de las Escrituras. Vamos al verso 15. Así que ofrezcamos por medio de él en todo tiempo un sacrificio de gratitud, o sea, por medio del Mesías, un sacrificio de gratitud ¿a quién? Al poderoso. Eso quiere decir al Elohim, al Eterno, a Yahweh, que sea fruto de labios que anuncien su nombre. Qué lindo, hermanos. Entonces los sacrificios que hay que ofrecer ahora no son sacrificar animales y derramar su sangre en un templo que de hecho ya no existe el templo. No son ir de rodillas a caminar de cierto sitio a sitio, como una peregrinación de esas que hacen en algunas religiones. Nada de eso. Dice sacrificios de fruto de labios que anuncien su nombre. Y eso es lo que tratamos de hacer nosotros prácticamente a diario, ¿verdad? Proclamar, anunciar, explicar, honrar el nombre de Yahweh, nuestro creador, y del Mesías Yahushua, su hijo, y nuestro redentor, nuestro salvador. Y verso 16, y no olviden hacer misericordia y dar a los pobres, porque sacrificios como estos agradan al poderoso. Siempre que ustedes vean en esta traducción la palabra el poderoso, eso es traducción de Elohim. Míralo aquí en la transliteración, Elohim. ¿Ok? Y míralo acá en el hebreo asirio, con letras asirias, Elohim. ¿Ves? Eso se refiere a la misma
O sea, esa es la palabra que en las traducciones cristianas lo traducen como Dios. Dios. Nosotros no usamos la palabra Dios porque es una traducción deficiente de la palabra Elohim. Deficiente totalmente. Mientras que la palabra Elohim significa el poderoso. Y si tiene artículo, como a menudo lo tiene acá en estos escritos, significa el gran poderoso o el todopoderoso. Eso no es cualquier cosa. Un Dios puede ser un muñeco de yeso, un Dios puede ser un muñeco de piedra, pero un poderoso no. Ninguna de esas cosas es poderosa, para nada sirven. Entonces esa es la gran diferencia. ¿Ve? Bueno, vamos a ver el verso 17. Obedezcan a sus dirigentes. Qué lindo este consejo. Hay especialmente hermanos mesiánicos que tienen la idea de que no deben sujetarse a nadie. Y dicen algunos, incluso no tenemos aquí pastores ni nada, desde aquí no tenemos líderes, todos somos iguales. Ajá, no me diga. Pues no crean que están enseñando ni Torah, ni el Evangelio, ni las enseñanzas de Pablo, nada de eso. Dice allá, ahí dice, obedezcan a sus dirigentes. Es que todo grupo, toda organización debe tener dirigentes. ¿Ah? De otro modo, lo que hay es confusión, anarquía, todo el mundo haciendo lo que le da la gana. Y eso pasa en algunos grupos, pero no es lo que manda la escritura. La escritura manda, aquí está, obedezcan a sus dirigentes. Luego dice, y sujétense de ellos. Fíjense que esa es una traducción superior a la que hay por ahí en otras versiones. No es sométanse a ellos, como dicen algunas traducciones. No se trata de someterse a un individuo, no. La palabra más correcta y la mejor traducción es sujétense de ellos. Eso es como un niño que va caminando con su papá por el camino y se agarra de la mano del papá, ¿eh? Para no perderse por ahí. Eso es lo que significa sujétense de ellos. Y esa frase se usa mucho por ahí cuando a veces vamos caminando y hay un sitio peligroso. Entonces, por ejemplo, el esposo, si es un matrimonio, le dice a la esposa, sujétate de mí. Y ella se agarra del brazo de él. De eso que se trata, no es de someterse. La palabra sometimiento es diferente a la palabra sujeción, no es lo mismo, ¿ok? Sujétense de ellos, o sea, apéguense, no se vayan allá lejos, cada cual por su camino, porque ellos velan por vuestras almas. Fíjense que aquí no fui consistente en la traducción, porque debía decir en español que yo utilizo acá, porque ellos velan por sus almas. Pero aquí cambié al otro sistema por vuestras almas para ser claro de que cuando dice que ellos velan por sus almas, no se refiere a que ellos velan por las almas de ellos mismos, sino por las almas de ustedes. ¿Eh? Porque ellos velan por las almas de ustedes, o como se dice en España, ellos velan por vuestras almas. Los dirigentes, ¿para qué están dirigiendo ahí un grupo, una congregación, una asamblea? No es para hacerse ricos de eso, es que ellos velan por vuestras almas. Ok, velan por vuestra seguridad. Ellos velan para que ustedes no se extravíen en doctrinas erróneas, por ejemplo, o en prácticas perversas. Y por eso pues están siempre aconsejando y enseñando. Esa es la idea de las congregaciones, de las asambleas o de las iglesias o como se llamen. Ok, y dice, como que ellos velan por ustedes como quienes darán cuenta. Ok, los líderes, perdón, darán cuenta al Padre Celestial por su ministerio. Si velaron bien por sus almas de ustedes, si hicieron lo que debían hacer como un pastor que cuida su rebaño, entonces serán premiados por eso. Si fueron negligentes y no hicieron lo que tenían que hacer, entonces no serán premiados. Ya, así de sencillo. Dice, para que hagan esto con alegría. O sea que es bueno que uno se apegue, se sujete de sus líderes para que ellos lo hagan con alegría, ¿verdad? Lo que tienen que hacer, que es dirigir, enseñar, edificar, consolar, etcétera, etcétera.
que lo hagan con alegría y no con queja, porque eso no es provechoso para ustedes. O sea, cuando el dirigente de su grupo, de su congregación, o como se llame su organización, cuando el dirigente no recibe el apoyo, el apego, ¿verdad? El respaldo de los miembros de su grupo, entonces pues hace lo que tiene que hacer probablemente, pero con tristeza, afligido. Pero si lo hace con alegría, entonces eso es provechoso para ustedes. Eso es para provecho de los miembros de esa congregación. Oren por nosotros. Ahora va a algo personal, el escritor, que yo entiendo que es Shaul. Otros dicen que no, que el libro de Hebreos lo escribió un levita o un fariseo, creyente en el Mesías, sí, pero otro fariseo, especialmente levítico o de Jarón o algo así, porque conoce mucho del templo. Eso no es argumento para decir que no fue Shaul. Shaul era un experto en la Torá también. Y si alguien conocía mucho del templo, era él, como un rabino que era prácticamente, aunque no lo fuera de manera oficial, ¿verdad? Bueno, pues dice que oren por nosotros, dice el escritor Shaul, porque sabemos que íntegra es nuestra conciencia. Qué lindo, Shelemá. Dice en hebreo, acá está la palabra. Shelemá puede significar completa, perfecta, pero más bien completa. Incluso puede significar en paz, pero una traducción correcta y usual es íntegra. Íntegra es nuestra conciencia, o sea que los que dirigen con una conciencia íntegra, completa, entonces pues son confiables, son personas confiables y deberíamos confiar en ellos. Y dice, y deseamos caminar rectamente en todo. Ahí está. Ese es el verdadero líder, el que desea no solamente enseñar, sino caminar. Caminar es actuar, comportarse rectamente en todo. Así que vale la pena apegarse, ¿verdad?, a líderes de esa clase. Y mayormente, verso 19, y mayormente les ruego más que hagan el asunto para que yo sea restituido a ustedes pronto. Este es uno de los puntos que muestra que esta carta a los hebreos la escribió el enviado Shaul, Pablo, y no fue otro. Porque Pablo estuvo preso y aparte de que estuvo preso un par de veces, pero no solamente eso, estuvo perseguido y aislado por un tiempo por causa de la persecución. Y aquí dice, para que yo sea restituido a ustedes pronto. Aquí está hablando como un preso o como un aislado, por lo menos, ¿verdad? De alguna manera, que a causa de la persecución. Así que está ya casi terminando el libro cuando Pablo, Shaul, pide la oración de sus fieles, de sus creyentes, de sus condiscípulos. Y verso 20, y el poderoso de la paz, este es el epílogo, que por la sangre de la alianza eterna sacó a los muertos de los muertos, al gran pastor de las ovejas, a Yeshua, nuestro amo. Mira qué lindo, el poderoso de la paz, ese es el Padre, Yahweh, que por la sangre de la alianza eterna, esa es la sangre de Mesías, sacó de los muertos al gran pastor de las ovejas, ese es Yahoshua o Yeshua, el Mesías, nuestro amo terrenal, porque nosotros tenemos dos amos, el celestial que es Yahweh el Padre y el terrenal que es el Mesías Yahoshua, hombre, como lo dijo Pablo mismo. Él, ahora viene el deseo, la exhortación o la bendición. En el verso 21, Él los haga aptos para toda buena obra. Él se refiere a Yahweh, el Padre. Y que Él los haga aptos en toda obra buena para que hagan su voluntad al hacer Él en ustedes lo que es agradable a Él mediante Yeshua, el Mashiach. ¿Ve? Que esto otra vez habla de dos personas. Él, que es el Padre, y Yeshua o Yahoshua, el Mashiach. A Él, al Padre, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí termina la coda
¿verdad? Y luego dice, y ruego de ustedes, hermanos, que soporten ahora la palabra de exhortación, porque he escrito a ustedes brevemente. La palabra de exhortación que ha sido 13 capítulos, pero dice que fue breve. No sé si eso es así, pero yo creo que sí. Él pudo haber escrito mucho más, pero fue breve. Y sepan, termina diciendo, que Timoteo, nuestro hermano, está suelto, o sea, está libre, no está preso, con el cual si viene más pronto estaré con ustedes. ¿Okay? Esto ya es como una despedida personal a los hermanos que lo conocían de las distintas congregaciones de hebreos en el siglo I. Saluden con paz a todos sus dirigentes y saluden a todos los santos, los hijos de la tierra de Italia, los saludan con paz a ustedes. Esta es otra evidencia de que Pablo escribió esto estando en Italia, cuando estuvo preso allí en Italia. ¿Ok? Por lo menos hay un indicio de eso aquí. Los hijos de la tierra de Italia los saludan con paz a ustedes. O sea, le dicen shalom. All right? Y luego termina, la gracia sea con todos ustedes. Amén. Ahí está. Esta frase final no fue escrita por él, pero fue escrita por alguien. En los manuscritos muy antiguos está esa frase que fue escrita a los hebreos desde Italia con Timoteo. Otro indicio de que tiene que haber sido Shaul, Pablo, el que escribió este libro, porque Timoteo era el servidor de Shaul, ¿ok? De Pablo. Y Timoteo fue discípulo de Pablo y servidor después, como hoy diríamos, un secretario, ¿verdad? O un asistente de Pablo. Entonces, queridos hermanos, con esta exhortación final y estas bendiciones finales del apóstol, terminamos el análisis, el estudio de lo que llaman la carta a los hebreos o el libro a los hebreos. Ya con esto culminamos los 13 capítulos y espero que me acompañen de ahora en adelante. Todos los viernes nos reunimos en la sala de Zoom, Z-O-O-M, Zoom, a estudiar distintos temas de las escrituras. Hasta ahora hemos estudiado sobre el libro de los hebreos. Próximamente estaremos estudiando una serie de temas distintos de las Sagradas Escrituras, una nueva unidad de 12 temas que vamos a ir desarrollando de distintos temas, ¿verdad? 12 estudios de distintos temas, no solamente de un tema. Así que les invito, queridos hermanos, que me acompañen todos los viernes. Además de eso, 2 veces al mes en Shabbat por la mañana también presento temas en la sala de la Asamblea de Yahweh Internacional, allí, 2 veces al mes, de ahora en adelante será, antes era 1 vez al mes, ahora voy a estar dando temas en la mañana de Shabbat, 2 veces al mes, segundo Shabbat y cuarto Shabbat. ¿Ok? Y siempre pues trataré de traerles temas fundamentales, importantes de las Sagradas Escrituras, basados únicamente en las Sagradas Escrituras, sin tradiciones de hombres, sin levadura de fariseos, y trataremos pues de hacer lo mejor que podamos. Solamente espero de ustedes la atención, su atención, que nos acompañen. Y para ayudarles un poquito en eso, pues voy a estar, como hasta ahora, grabando los temas y subiéndolos a YouTube. De modo que muchísimos de ustedes no pueden estar presentes en las presentaciones directas en vivo, ¿verdad? Pero entonces a través de YouTube, pues pueden compartir conmigo y voy a estar muy feliz de saber que están ahí escuchando o viendo y escuchando, ¿verdad? Los videos. Algunos de ustedes incluso me escriben, son pocos, pero siempre algunos escriben, algunos con preguntas y otros simplemente con palabras de aprecio y de apoyo, y a todos los aprecio mucho. Me pueden escribir a hebraica, hebraica, arroba, gmail, o gmail, como decía alguien por ahí, gmail, gmail.com, hebraica, arroba, gmail.com. Y todas sus cartas serán bienvenidas, sus preguntas serán contestadas en la medida de mi, ¿verdad? De mi capacidad
Y por lo tanto, pues, por ahora ya cumplimos nuestra misión por hoy. Nos despedimos entonces. Hasta la próxima, queridos hermanos. Shalom.